anterior conferencia de José Luis Gómez Barceló. Y bueno, para el que no estuviera o la que no estuviera, bueno, comentaros que estas charlas, conferencias, es una manera, es lo que intenta la agrupación filatélica, de tratar de transmitir en lo que se está trabajando a través de varios socios de nuestra agrupación sobre el correo, sobre la filatelia, sobre la historia postal, tanto de Ceuta como de esta amplia área geográfica donde todos vivimos, ¿no? Incluido tanto ambas orillas del estrecho de Gibraltar. Y hoy precisamente nuestro buen amigo José María Hernández Ramos, que yo creo que es conocido de todos vosotros, pues nos va a hablar sobre el correo español en Marruecos. Sobre el correo español en Marruecos se ha escrito mucho, pero se ha escrito en, quizás creo yo, se ha escrito en páginas filatélicas, o sea, en páginas en la prensa, en los boletines, en las revistas, de tipo filatélico, que querámoslo o no, están dirigidas a un público determinado como somos los coleccionistas, ¿no? Entonces, José María lleva muchos años investigando todo el entramado, no solo del correo español en Marruecos, sino después lo que fue el correo del protectorado español en Marruecos. Y él no le gusta que diga esto, pero se lo voy a decir. Yo creo que es uno de los mejores y mayores expertos que tenemos, no en nuestra ciudad, sino en España, sobre el correo español en Marruecos, porque, insisto, lleva muchísimos años trabajando en esta faceta, que es una faceta pues tan apasionante como puede ser la historia postal de nuestro país o de cualquier país que se precie. Yo no quiero tampoco extenderme porque no soy el protagonista, y de nuevo os doy a todos y a todas las gracias por estar aquí esta noche con vosotros y bueno, que veréis cómo vais a disfrutar de lo que nos tiene que contar nuestro amigo José María. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Ahora sí. Muchas gracias, mi buen amigo Eduardo. Ante todo, agradeceros, señoras y señores, agradecerles que vayan a compartir con nosotros estos minutos en los que de una manera dinámica, amena, que eso es lo que quiero intentar, y que sea un poco lúdica, hacer una aproximación a lo que es el correo español en Marruecos, y precisamente en la época donde se hizo más visible, que es desde noviembre de 1871 hasta agosto de 1915. No sé si esta actividad, esta presencia española en Marruecos es muy conocida. Yo lo que quiero es animarles con esta charla que vamos a dar hoy a aquellos que tengan interés, a que puedan profundizar, porque es cierto, es un tema muy apasionante, porque nos da otra visión de qué hizo España en aquella época y en aquel lugar, y pone en justo valor, en un momento en que España atravesó por graves dificultades políticas, sociales, económicas, etcétera, cómo fuimos capaces de aunar esfuerzos y sobre todo voluntades y llevar adelante, en colisión con los intereses de las grandes potencias del momento, como fueron Francia e Inglaterra, pues bueno, pues fuimos capaces de sacar adelante esto que se ha conocido como el correo español en Marruecos. Vaya por los que hicieron posible esto y vaya también por todos aquellos que a lo largo de estos años han sido capaces pues, de transmitirnos y de que hoy estemos aquí hablando de eso. Miren, quiero darle un poco más de un carácter menos formal, ¿no? Así estamos entre todos y... Miren, cuando los compañeros de la agrupación, a los que yo le agradezco muchísimo y sobre todo también le agradezco a José Antonio y al equipo dirigente, al equipo directivo de la biblioteca que nos ofrezcan estas maravillosas instalaciones, me propusieron, oye, habla algo del correo español en Marruecos. Y yo, bueno, ¿qué les digo? Porque yo lo que quiero sinceramente es que esta aproximación sea lúdica, que podamos disfrutar con lo que hacemos, porque al fin y al cabo somos filatélicos. Es decir, no somos ni grandes, no somos investigadores postales al uso, sino que somos filatélicos y a través de la filatelia, que a través del sello, pues hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado. Entonces, claro, cuando un señor se pone, o un chaval se pone y se encuentra durante su vida con unos sellos que son sellos españoles y que pone correo español Marruecos, pues dice, oye, aquí pasa algo. Entonces, de esa pasión del coleccionismo de la que ahora vamos a hablar, pues vamos a llegar al estudio de la verdadera historia postal. El por qué aparecen estas cosas
estas cosas, estas postales con estos sellos, con estos matasellos, y por qué aparece todo esto. Entonces, llegamos a esto a través de muchas vías. Podemos ser coleccionistas filatélicos, muy bien, de una manera, pues bueno, como al uso, pues mira, pues yo tengo mi sellito, estas son las series que salen en 1903, después hablaremos de ellas, y aquí pues siempre nos quedará el irreductible sello de 10 pesetas, que no porque es complicado, pero bueno, pero encontrarlo en usado, porque al fin y al cabo nos vamos haciendo, esto es una carrera de fondo, el ser filatélico no es me pongo hoy y termino mañana, esto es una cosa de toda la vida. O trascendemos un poquito el coleccionismo normal de base y entonces a través de la investigación que se va desarrollando tenemos acceso a información en los archivos, en este caso son los archivos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que están depositados en el Histórico Nacional y vemos que hay una serie de remesas, etcétera, etcétera, y profundizamos un poco más, ¿no? Pues entonces cogemos el sellito base de 5 céntimos e intentamos, bueno, pues hacer un seguimiento de las remesas que se mandan desde Cádiz a Tánger con sus matasellos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, en resumida, de una forma muy resumida, lo que un filatélico va a desarrollar a lo largo pues, de su vida y en su afán pues, de disfrutar con los sellos, en estos casos los sellos de Marruecos. ¿Cómo se origina el correo español en Marruecos? Pero antes de eso quiero comentarles esto que es importante. El que nosotros le demos y queramos ponerlo en valor no es una cosa de hoy, es decir, esto viene de antiguo. Uno de nuestros mejores publicistas de la presencia española en Marruecos es Ricardo Ruiz Orsati, y dijo que el principal testigo que España deja en Marruecos es el cabo del Faro Espartel y el correo español en Marruecos. El cabo del Faro Espartel, necesario de todas para la seguridad en la navegación, se erigió en el año 1865 y fue un acuerdo entre las naciones europeas que estaban presentes en Marruecos, que con la quiescencia de Sultán pues, pusieron ese faro porque ya a nosotros nadie nos va a explicar lo que es la travesía del estrecho y lo que es este mar cuando se embravece y nos deja a todos, cada uno sentado en su silla sin poder moverse. Pero es que además otra de las actividades españolas que se hicieron en aquel territorio y en aquel lugar fue el Correo Español en Marruecos. Esta es la oficina del Correo Español en Tánger, esta es una postal, hay varias, y en las dos yo personalmente estoy de acuerdo. Esta es una de las más importantes actividades que hemos dejado allí y que hoy vamos a intentar desgranar y poner un poco, informar de cómo se hace. Como les quería decir, todo se inicia con este señor. Este es el sultán Sidi Mohammed Ben Abdallah, que coincide en el tiempo con el reinado de Carlos III y que en un momento determinado va a decidir abrir los puertos litorales, los puertos atlánticos, que son los principales puertos comerciales de Marruecos, lo decide abrir al comercio con las potencias cristianas de Europa. Marruecos tenía un importante comercio transsahariano a través de las rutas caravaneras, etcétera, etcétera, pero decide dar un paso adelante y por las motivaciones que tuviera, que no vamos a entrar en ellas, decide abrir estos puertos y hacerlo a través de una serie de tratados de paz y amistad con las distintas naciones europeas y entre ellos, pues un poco con España, que lo firmaremos en abril de 1767. Una de las cosas importantes, porque quiero dejar claro que el Correo Español en Marruecos desde su inicio va a estar vinculado a la red de agencias consulares que nosotros estableceremos en Marruecos. Con este acuerdo se permite que España pueda establecer una red consular poca, porque tampoco las relaciones comerciales en ese primer momento eran tan extensas como después se desarrollarán, pues primeramente la montaremos, la legación, lo que sería el consulado general, se montará en Larache, que es donde hay una mayor colonia española y donde las relaciones comerciales, es un comercio de ida y vuelta, preferentemente de forma preferencial con Cádiz y esta zona baja del estrecho. Larache, que es donde se nombrará a Tomás Bremont, en Tetuán, donde estará Jorge Patisiat, y en Tánger se nombrará un ceutí de Bro, como es Francisco Pacheco, y más abajo, en Mogador, que tiene una importante relación con el comercio con las Islas Canarias, se nombra Pedro Suchita. Son pocos nombres que le quiero dar, no quiero aburrirle, porque son los primeros. Se firma el Tratado de Paz, pero en un momento determinado, en el año 1774-75, bueno, eso más o menos, la fecha tampoco hay que vamos a tomar de una manera tan... este señor pone sitio a la ciudad de Melilla y se rompen relaciones con España, los embajadores, el embajador, lo que sería el cónsul general y el resto del personal consular, se tiene que volverse. Posteriormente, a través de la relación, a partir, bueno, se levanta el sitio de Melilla, se intenta y se conseguirá restaurar
restaurar las relaciones, y eso se va a hacer a través del padre de los franciscanos, del padre José Voltas, y esto lo veremos un poquito, y para ponerlo un poquito, para vincularlo, cómo se va a comunicar el padre Voltas, que va a estar en Fez, cómo se va a comunicar, en Mequinez en este caso, que es donde está la corte, cómo se va a comunicar a través de Ceuta, se va a comunicar con el Real Sitio de San Ildefonso, que es donde está la corte de Carlos III. Los principales protagonistas, sin duda, los recás. Este es el nombre como se les conoce en Marruecos. Son lo que nosotros llamaríamos los porteadores, los carteros no, porque el cartero que va de casa en casa, son los que se dedican a transportar la correspondencia. Desde finales del siglo XVII, en una embajada francesa a la corte de Marrakech para firmar una serie de tratados, hay un relato que nos deja uno de sus principales ponentes, que es François Bidou de Senoulon, su nombre, nos deja dicho de los recás que son admirables por su fortaleza, por su capacidad física, por su entrega, porque son capaces de andar distancias kilométricas sin temer a la fatiga, haciendo frente a unas adversidades muchas veces que son insufribles, porque los caminos, no existen caminos, los caminos son caminos de herradura. Los grandes ríos, incluso los pequeños ríos, no hay puentes suficientes, tiene que vadearse. Estas imágenes son de una revista francesa del año 1913. Estos son recás del Correo francés de 1913. Esa misma revista, hablando de las obras de ingeniería en Marruecos, no son todas las que deberían estar, y entonces se ven impelidos a hacerlo de esta manera. Incluso Merry Colomb, ya en el 1766, cuando va a firmar dentro de lo que sería, en el año 1866, después de la guerra de África, que va a la corte del sultán, también en un relato de su viaje, también hace referencia, bueno, pues a las dificultades de los caminos y las dificultades de las vías de comunicación que tienen en Marruecos. En cuanto a la capacidad de andar, porque esto lo hacían todo andando, hay un vicecónsul en Mogador, un vicecónsul francés, que nos lega que por término medio, un recás anda al día de 40 a 50 kilómetros. Yo le voy a dar los datos tal y como aparecen, no solamente en las publicaciones, sino incluso en los escritos que se dirigen o que se cruzan entre las distintas legaciones, consulados, etc. En un compendio, en un manual de medicina del año 1912 que se publica en Barcelona, hace referencia a un periódico francés, el Journal de la Médecine, que se publica en Argel en el año 1884, en el que un médico da constancia de la muerte súbita de 2 recás argelinos. Uno de ellos ha recorrido 262 kilómetros en 52 horas y el otro 192 kilómetros en 45 horas. Murieron exhaustos. Sin ir más lejos, y ya para no cansarle mucho, nuestro testimonio más cercano lo tenemos con Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros, ceutí, cronista oficial, que en su obra de 1903, Perlas Negras, nos deja escrito lo siguiente. Él tiene un correo, hace uso de un correo, le llama el Ayachi, que recorre, cuando tiene que mandar cartas a Tánger, recorre la distancia de Ceuta a Tánger, que hay sobre unos 50 y algo kilómetros, lo recorre en 5 horas. A una media de 11 kilómetros a la hora. Pero es que él tiene un sirviente propio, el Angeri, o el Angeri, que hace el recorrido, cuando tiene que mandar cartas a Tetuán, hace el recorrido, que son 40 y algo kilómetros, hace el recorrido en 3 horas y media. Eso está escrito. Es decir, no le voy a decir nada que no esté escrito. Bien. Por eso quiero dejar constancia de que son para mí los principales actores de lo que después será la actividad postal nuestra en Marruecos. No solamente ellos, también quiero dejar constancia de los hermanos franciscanos. Sobre todo porque de ellos va a hacer uso el sultán en sus distintas relaciones con las colonias de comerciantes cristianos que están en el litoral marroquí. En estos firmanes, daires, como quieran llamarle ustedes, en este concreto, se lo digo, este es nuestro escrito, en Sar se lo digo, esa es la fórmula de rigor, en la mano de sus portadores, los frailes, es decir, que le da el firmán, el decreto, se lo da a los frailes para que ellos se lo lleven a los comerciantes que están en Mogador, en Tetuán, en Tánger, y le haga saber cuál es la buena nueva que tiene el sultán para con ellos. Este es un firmán, este es otro, el de protección a los hermanos franciscanos, para que nadie se meta con ellos, para que tengan libertad de tránsito, libertad de sus pertenencias, casas, etcétera, etcétera. Y no es de extrañar, convencidos estamos, que van a ser de gran ayuda para la correspondencia que se cruce entre la multitud de presos que hay en las mazmorras de las cárceles, o las cárceles marroquíes, y sus familiares en la península. Ahora lo veremos con esto.
También quiero hacer constancia de que también los hebreos van a jugar un papel importante en la transmisión el porteo de la transmisión de la correspondencia. Como les dije antes, después de la ruptura de relaciones con Marruecos tras el sitio de la ciudad de Melilla, nuestra ciudad hermana, se va a intentar y se logrará recuperar las buenas relaciones a través de unas conversaciones que, como ministro plenipotenciario, como embajador, la figura al uso que fuere en la época, va a realizar un padre franciscano, el padre José Voltas, en la corte de Mequinez. Miren, la renta del correo es una renta del Estado. Eso significa que toda su organización, toda su proyección nacional, internacional, etcétera, todo el servicio que preste, las tarifas que ponga, lo que recaude, es una potestad del Estado y lo hace el Estado. Desde que tenemos la administración borbónica, esto va a ser así, porque previamente, aunque también era una renta del Estado, los Austria, con la debacle financiera que tuvieron al final de los reinados, la enajenaron en favor, es decir, que la vendieron públicamente, la subastaron en favor de acrecentar el tesoro público, que fue la familia Tassi quien se la quedó. Bien, los Borbones la recuperan y a partir del año 1720 se establece en España, esto quiero vincularlo porque Ceuta aquí va a jugar también un papel muy importante. Se establecen 25 itinerarios y uno de ellos va a ser la carrera de Andalucía, que partiendo de Madrid llega hasta Cádiz. Ese es el año 1720. Supuestamente Ceuta va a recibir correspondencia, supuestamente, y hay aquí investigadores que más saben de ese aspecto, en un principio supuestamente podría recibirla por Cádiz. A partir del año 1736 empiezan los ramales laterales, que en nuestro caso, desde Écija, es que esto se ha venido, son los problemas de la informática. Desde Écija, pasando, bueno, sí está puesto, perdón. En Écija pasa por Osuna, en vez de seguir la carrera hasta Sevilla, pasa por Osuna, Olvera, Gaucín, llega a San Roque y con el permiso del capitán general del campo de Gibraltar va a permitir que el jabeque de dotación traiga la correspondencia a la plaza de Ceuta. Es decir, que cuando llegan las cartas para decirle al padre Voltas cómo tiene que llevar las relaciones, todo este es el camino que lleva. Pero este es el camino porque está así establecido por el Estado. Y Ceuta, igual que San Roque, igual que Betanzos, igual que Cienpozuelos, pertenece a la estructura postal del Estado como no podía ser de otra manera. Estas son unas marcas que se utilizan, lo que nosotros llamaríamos hoy como matasellos, pues se utilizan unas marcas especiales, cada una tiene la suya, Valencia, Castellón, tal, y nosotros tenemos una que denota el origen de la correspondencia. En este caso, más o menos, estos son los años que están establecidos, pues esta es la que se aplica en Ceuta, esta es la que se aplica en Melilla y esta es la que se aplica en Orán, porque España está en Orán, y en Orán hay estafeta postal, hay administración de correos. Bien, cuando llegan las cartas a Ceuta, el gobernador de Ceuta, que en aquella época es Francisco Tineo, marqués de Casas Tresmañes, la correspondencia se la manda a Tánger, a través de un veredero, a través de un propio, y de Tánger va a Mequinez, o unas veces a través del padre Bejarano, que bueno, esto es lo que, en resumidas cuentas, es la situación postal cuando se firma después el convenio de Aranjuez, que restablece las relaciones con Marruecos, y es la situación postal que va a vivir España. Y Ceuta, que hay que hacer hincapié, vive del norte de África, pues dentro de lo que es la organización postal española. ¿Cuánto tiempo dura? Pues en 1775 la Espinal establece que de aquí a aquí hay 103 leguas y 103 leguas son 13 días. Habrá que creérselo porque del estudio de la correspondencia que se establece para llegar al convenio de Aranjuez, pues hay una media de entre 19 y 40 días. Es lo que tarda desde el Real Sitio de San Ildefonso, que está en Segovia, hasta la ciudad de Mequinez. La primera referencia que tenemos de un correo establecido en la costa del litoral en Marruecos, lo tenemos por el cruce de correspondencia que se establece entre el vicecónsul interino de Mogador y el cónsul también interino que está en Tánger. En Mogador tenemos a un fraile capuchino que es Fray Juan Moreno, y arriba tenemos, en Tánger tenemos a Juan de la Piedra, que en aquel momento es el encargado o el representante de los 5 gremios de Madrid. A través de los distintos tratados que se firman, lo importante para España es obtener el trigo de Marruecos para poder dar de comer a los habitantes de la península. Y este trigo, esta compañía, la de los 5 gremios, va a obtener el monopolio de extracción del trigo a través del puerto de Aralbeida, es decir, del puerto de Casablanca. Bien, en este cruce sabemos que hay un correo
que es un correo que los comerciantes de Mogador han establecido para que su correspondencia pueda llegar a Europa, a las casas de las cuales son representantes. Y esa correspondencia hace todo el camino del litoral atlántico, y se va a valer del falucho que tiene Tánger, el falucho de Tánger a Tarifa, para poder encaminar a través de Tarifa y posteriormente a través de San Roque, para meter esa correspondencia a través de los itinerarios y de las carreras postales que hay establecidas en España. Es decir, que es el correo español, de alguna manera, el que va a hacer posible que exista esa transmisión de correspondencia desde la lejana Mogador. Hay un tira y afloja, un dime y direte, me debes esto, me debes aquello. Aquí tenemos la constancia de que el último trimestre del año 1808 este correo está funcionando. Y aquí tenemos al director del mismo, que es Antonio Leonardi, que le reclama al cónsul general de España, que en este caso, en ese momento, pues era Juan de la Piedra, pues le reclama, oye, págame, porque aquí esto se hace de manera, a forma de suscripciones, son suscriptores, y entre todos pagamos por lo que es el gasto del correo. Bien. En ese interín va a llegar a Tánger Prat de Mendizábal, que va a ser el cónsul general, y va a decir, mira, no te voy a pagar nada porque para una carta que nosotros mandamos desde Mogador aquí, te estoy dando gratis el servicio de Tarifa, de Tánger a Tarifa, pues bueno, y ahí se queda la cosa. Esta es una carta, bueno, esta es la carta del año 1815, ahí os la dejo, para que veáis que también se transporta a través de esta marca es otra marca de Ceuta, de la estafeta de Ceuta. Esta es una marca que estamos continuamente investigando, continuamente hablando sobre ella, porque de momento no sabemos ubicarla bien en el tiempo sí, porque es de 1815, pero que realmente en aquel momento, pone franca, en aquel momento la correspondencia no la paga quien la deja en el buzón, la paga quien la recibe. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que salga franca, también hay posibilidades de que salga franca, porque cuando es un correo privilegiado. Bien, aquí tenéis que pasa por Écija, como tenía que pasar. En ese momento Ceuta ya dejó de pertenecer a Écija como caja agregada y ahora ya es caja principal de la zona de África. Bien, os voy a ir poniendo una serie de elementos postales, porque al fin y al cabo esto es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, todo esto que estamos hablando de cómo se organiza y desarrolla el correo español, después va a trascender y de forma objetiva se va a quedar reflejado y representado en lo que es la correspondencia. Llegamos a 1850. Entre esa diapositiva anterior y esta han pasado muchas cosas. España ha perdido peso y capacidad política en Marruecos. No quiero deciros nada, pues la que le cae al pobre de Antonio Beramendi cuando tiene que firmar el Tratado de Larache, que precisamente es el que va a restituir los límites de Ceuta, porque durante la primera mitad del siglo XIX pues ha habido un tira y afloja y hemos ido perdiendo extensión de terreno. En esta época hay una figura no anecdótica, sino novelesca, que ya nos habló de ella en una anterior charla, que es el brigadier Antonio Briarly. Él, de su pecunio al final, y en un principio, intentando que Marina, a través de los reales bajeles de su majestad, que tiene la base en Cádiz, le dotara de marinería, pues va a conseguir que el falucho de Tánger Tarifa siga estando operativo. Va a tener un gran problema. La época es muy mala, porque estamos en guerra napoleónica, España es pro-francesa, es pro-inglesa, hay una actividad corsaria impresionante en el estrecho de Gibraltar, pero una vez que ya hemos terminado con eso y parece ser que la cosa va a estar más tranquila y podemos transportar bien la correspondencia, va a aparecer en las aguas del estrecho el corso colombiano. Muchas veces dicen, bueno, ¿y qué hacen los barcos colombianos en el estrecho? Pues sencillamente es la época de emancipación de las colonias americanas. Y al igual que sucede en América, pues traemos el conflicto, lo traen a aguas del estrecho para, de alguna manera, presionar a España y favorecer también los movimientos liberales que en España está empezando a haber. Hay que recordar el trienio liberal 1820-22, que está precisamente vinculado a toda esta época. Bien. Va a ir decayendo porque esta línea de comunicación va a perder regularidad y sobre todo va a perder seguridad, y eso nos va a tomar la mano Inglaterra, que va a armar sus propios jabeques correos, enarbolando bandera inglesa y teniendo, como no puede ser de otra manera, su origen y destino en Gibraltar. Y ahí perdemos una gran presencia e importancia en nuestro correo. Bien. Esto filatélico, tenemos que hablar de filatelia, lo voy a intentar vincular mucho con Ceuta.
Inglaterra en el año 1840, en enero, pone en práctica una gran reforma postal y una de las cosas es que aparece el sello como justiprecio de un servicio que se da y sobre todo también que se va a empezar a cobrar a quien ponga la carta en el buzón. Importante. Y entonces el sello va a servir de justificación. He puesto la carta en el buzón, va con sello, significa que ya he pagado. No como antes, que se pagaba al final, incluso el destinatario podía rechazar la carta, que todo viene precisamente, el sello va a venir por ahí. Los sellos traen sus matasellos, y esto es anecdótico. A la reina no le gusta que le pongan este matasello. No le gusta, lo dice así. ¿Por qué? Porque la reina está presa. Este es el matasello que se conoce como el matasello de parrilla. Muchas veces nosotros, coloquialmente hablamos, confundimos, y nos pasa a nosotros también, el matasellos y el fechador. Esto es un matasellos que sirve para matar el sello. Y esto es un fechador que da constancia del origen y de la data del depósito de la carta. Pues como a la señora no le gustaba estar enrecada, pues hay que hacer otro matasello. Este es el matasello típico de Araña, que se va a hacer famosísimo, y es el que tenemos aquí. Bien. Esto no va a ser obligatorio, nosotros nos incorporamos en enero de 1850, no va a ser obligatorio, sino que va a haber un tiempo prudencial, y va a estar los dos sistemas, el franqueo previo o el franqueo en destino. Mientras tanto, pues bueno, pues encontramos de todo. Esta carta la traigo porque es una carta curiosa, esta carta es de Ceuta. Ceuta este es del año 1854, lo he puesto aquí. Esto es lo que se conoce como el matasello Baeza, un matasello de los mejores matasellos que ha dado en nuestro sistema postal. Esto es lo que se conoce como la carta del timo del entierro. El timo del entierro está reflejado en Juan José Relosilla, que en su obra 18 meses en Ceuta, este señor estuvo trabajando en el presidio de Ceuta en el último tercio del siglo XIX, y nos narra lo que es el timo del entierro. Y el timo del entierro no es ni más ni menos que un señor que está preso, bueno, porque quiere timar a alguien que está fuera. Y le dice, mira, estoy preso, y de forma muy, muy rápida, estoy preso aquí porque me cogieron en una partida carlista, y en la huida guardé un tesoro, lo escondí, está en tal sitio, pero como no puedo salir, si tú lo coges, me da un poco, y lo que se trata es de engañar. Pero no lo traigo, aparte que lo traigo por la anécdota, lo traigo por esto. Dice, y hace el favor de mandarme sellos en la carta. ¿Por qué? Porque estamos en esta época que mandar una carta sin sello vale muy caro, porque lo que se intenta es que la manden con sellos. Entonces el preso dice, no solamente te voy a timar, me vas a mandar dinero a cuenta de un futuro tesoro, sino que me vas a mandar los sellos, porque encima de eso pone todo. Bien, con esta llegamos a la guerra de África. Y aquí quiero hacer se me escucha bien, ¿no? Que yo no sé si estoy con esto, y llegamos a una época que aquí es donde hay que poner el origen, más que en la guerra de África, cómo se va a sustanciar después los tratados de paz. Hay que poner el origen del correo español en Marruecos. No voy a hablar de la guerra de África porque hay personas que de esto saben mucho más que yo, y sobre todo del correo, porque se está investigando, hay una línea abierta muy interesante y novedosa que espero que pronto vea la luz, que es de nuestro buen amigo Eduardo, que desde aquí pues le animo a que comparta ya pues todo lo que ha descubierto y todo lo que sabe, sobre todo lo que sabe. Pero yo voy a hacer un especial hincapié en esta carta. Esto no es una carta de la guerra de África, ya lo anticipo, pero sí está relacionada, porque una cosa que sí empieza a tener información la gente cuando, es decir, en noviembre del 59 es cuando de alguna manera empieza, pues llega el ejército, empieza a ir hacia Tetuán, pero lo primero que hay, o lo primero que brota, es el cólera. Esto es una carta de las que se conocen como las cartas del cólera, que durante el siglo XIX van a ser muy comunes. Hoy eso no se entiende. Y estas son cartas, aquí no se ve, no se aprecia. Aquí tiene, con una cuchilla, tiene aquí una zona acuchillada y aquí tiene otra zona acuchillada. Esto es lo que se conoce como las cartas acuchilladas y avinagradas, que es la manera más profiláctica de combatir la extensión del virus. ¿Es un virus o una bacteria? Es una bacteria. Hay gente que está preparada, de la bacteria del cólera. Acuchillar y avinagrar. Las primeras referencias que tenemos en España son de finales del siglo XVII, ya hay un reglamento en 1720, pero de forma así taxativa, en el reglamento del Lazareto de Mahón, que es mejor que el Lazareto, ya en el 1785 ya viene cómo hay que tratar este tipo de correspondencia. Y aquí traigo a este señor, que ya nos habló muy bien de él, nuestro amigo José Luis Mariano Pardo de Figueroa, conspicuo escritor, bon vivant, etcétera, etcétera. Lo traigo aquí
porque en una de sus colaboraciones y de sus publicaciones hace referencia a este sello. Dice, oye, mira, que me he dado cuenta que entre todos los papelitos que tengo yo en mi casa hay cartas, y esto es un sello, y esto tiene que ser como los sellos normales de la reina. Y no se dedica a otra cosa que a recortar. Muy poca correspondencia, creo yo, eso es un suponer. Eso se supone. Muy poca correspondencia que nos llega en íntegra de esta época es porque en un momento determinado el coleccionismo filatélico, como en otras épocas de la historia, con otros sobres y con otras marcas, pues se los cargó. Así, tal y como está. Se ocupa Tetuán, se firma la paz del Tratado de Guarraz en abril del 60, y mientras se tiene que pagar la indemnización de guerra, los célebres 200.000 reales, se va a quedar un cuerpo de ocupación, con los mismos privilegios que tenía el ejército de operaciones, y entre ellos es la franquicia de la correspondencia. Antes no lo he comentado, perdón. Qué cosa más nefasta soy yo con esto. Me vaya a disculpar, ¿eh? Se había decretado la franquicia de la correspondencia, y entonces ya los soldados no pagaban, y entonces se le aplicaba este matasello como distintivo. Se va a seguir utilizando mientras esté el cuerpo de ocupación, y aquí tenemos una bonita, aquí le agradezco públicamente a José Luis, porque esto es del corpus epistolar que mantiene custodiado y conservado el archivo diocesano de la correspondencia que se cruzaban en aquella época los capellanes castrenses, precisamente pues con Ceuta, y que eso nos ha quedado, pues bueno, pues esto es del año 61, este también, bien. Además de que sigue la franquicia, claro, el cuerpo del ejército de operaciones se va, pero se establece una conducción oficial entre Tetuán y Ceuta. Esta conducción, la salvedad o la particularidad que tiene es que las cartas vienen de Tetuán, vienen sin sello, y obligatoriamente el sello se tiene que poner en Ceuta y matasellarse en Ceuta. Por eso, en esta época, esta es carta de Ceuta de la época, no podemos saber sin tener en el interior, en la carta, si realmente son cartas de Ceuta o cartas de Tetuán. He traído esta en concreta porque va dirigida a Manuel de Juliá, que en principio estaba en Algeciras, pero después la redirigen a Marruecos. Esto es en el año 60, es decir, todavía no se ha ocupado Tetuán, y se la redirigen a Marruecos porque este hombre tenía que estar de alguna manera vinculado al ejército de África. Pero vemos cómo ya desde Ceuta ya lo encontramos en Algeciras, y no sabemos si esta persona que le escribe, no sabemos si desde Ceuta, es porque está también vinculada al ejército de ocupación. No lo sabemos, pero al fin y al cabo lo traigo porque es correspondencia de Ceuta de la época. Este es del año 1861. Bien, consecuencias de la Guerra de África. En octubre del año 1861, Marruecos se le ha puesto una serie de condicionantes para pagar la indemnización de guerra que no logra pagar en tiempo y forma. Entonces se le va a hacer renegociar la deuda, y se va a establecer que mientras no pague la mitad de esos 200.000 reales, que son 100.000 reales, pues va a estar el ejército de ocupación en Tetuán, y la otra mitad se la va a cobrar España con empleados españoles, con la incautación, más que incautación, no, porque es con la obtención del 50% de los derechos de arancel de las exportaciones e importaciones de los puertos marroquíes. Todo lo que entre todo lo que salga paga un impuesto. Pues España se va a quedar, para hacer efectivo la indemnización de guerra, se va a quedar con el 50% de esos recursos. Y va a establecer también consulados y viceconsulados, en adelante voy a llamar las agencias consulares para no entrar en esa dinámica, va a establecer en cada uno de esos puertos. Primeramente se van a establecer los cónsules y vicecónsules, y ya desde incluso antes de que esto va a ser un acuerdo en octubre del 61, que va a venir refrendado por un tratado de paz, comercio, una vez, y todo va a venir refrendado en noviembre. Pero bueno, a partir ya de noviembre es que está Francisco Merri Colón, que es el encargado, que va a ser el cónsul general o el ministro plenipotenciario, ya está en Tánger y ya está procurando y está estudiando cómo va a ser la demarcación consular. Vamos a tener cónsules, además del cónsul general, del ministro plenipotenciario, cónsules en Tánger, en Tetuán y en Mogador, dada la cantidad y dada la importancia de la colonia española y de las relaciones comerciales que a posteriori se van a establecer. Y vamos a tener vicecónsules por el resto de puertos, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagán y Safi, que es donde se van a tener controladas a las aduanas. Bien, cuando llega Francisco Merri Colón, que es este señor, se da cuenta de que va a tener desplegado en todo el litoral atlántico marroquí una serie de agencias consulares que necesitan comunicarse entre ellas, pero no solamente entre ellas, sino que él necesita comunicar
y para ir diciéndole cuál es la actividad y cuál es la actuación que deben hacer. Cuando él llega allí, el falucho de Tánger, Tarifa, hace tiempo ya que pasó a mejor vida. En una de esas, que hay que arreglarlo antes del año 50, cuando era Antonio de Beramendi, era el cónsul general, tienen que venir a Ceuta. Tienen que venir, es en las atarazanas de Ceuta en 1840 y algo, donde tienen que arreglar el falucho, le dura lo que le dura. Tienen un grave problema también, no hay que poner, el grave problema es que hay una actividad muy lucrativa en el estrecho, que persiste hoy día, es el contrabando. No tiene capacidad para contratar a gente que vaya en el falucho. ¿Por qué? Porque se dedican todos al contrabando. Y en el falucho, que es un falucho correo, que llega a enarbolar bandera de correo marítimo, no puede ir materia que no sea legítima. Bien, cuando este señor llega aquí, pues la correspondencia tiene que hacer uso, para mandar su correo, tiene que hacer uso del correo inglés o el correo francés y mandar la correspondencia vía Gibraltar para que después a través de San Roque vaya a Madrid. Claro, esto no es de recibo. Entonces lo que hace es montar una red intraconsular de correo y ahí es donde va a estar el origen del correo español. Esa red para poder sostenerse se va a abrir al público a través de suscripciones. Si yo quiero mandar un correo, previamente tengo que estar suscrito. Entonces, en abril de 1862, como está puesto ahí, se va a iniciar esas primeras conducciones. Rabat va a ser el centro neurálgico de esa red y aquí ya vamos a empezar pues, realmente a hablar de lo que es el correo español. El Ministerio de Estado se da cuenta de lo que ha montado y dice, oye, mira, mándame un proyecto a ver qué es lo que necesites. Dice, mira, yo lo que necesito es aprovechar el barco que va de Algeciras a Ceuta y que es diario y que un par de días a la semana, que por favor que venga Tánger y traiga la correspondencia. Y montar un correo, pero vamos a montarlo bien, reglamentación española, sellos españoles, con franqueo previo, pero con tarifas, y aquí hay una especie de retroceso, que las tarifas sean graduables. Es decir, dependiendo de la cantidad de kilómetros que tenga que recorrer el RECAS, pues así cobraremos. Todo esto se va a fundamentar también en que los RECAS van a ser siempre marroquíes, de las casas de RECAS que ya existían en Marruecos. Dicen que no, que se apañe con una pequeña dotación que tenían, que no era suficiente para mandar el correo, para mandarlo, si quieren el falucho, por el falucho, pero que sigan mandándolo a través de Gibraltar, que ofrece todas las garantías y que no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues en esas estamos. Hay una colisión de intereses, ya tienen que luchar con una gran competencia, porque mientras nosotros teníamos tres rotaciones al mes, el correo inglés y el correo francés, que también tenían correo intraconsular, lo hacían 4 veces. En 1863 las suscripciones empiezan a bajar porque cada vez tardamos más por problemas, porque al fin y al cabo es un correo que tiene que estar para las necesidades de los cónsules. Entonces muchas veces tiene que esperar hasta que el cónsul le dé la salida. Hay una falta de regularidad y sobre todo una falta de rotación. En el año 1863, precisamente en abril, se conseguirá la 4ª rotación. En esa estamos, cuando en España pues, va a vivir tiempos muy convulsos, y eso rápidamente, porque de todo ya es sabido que el sexenio democrático, Isabel II tiene que exiliarse, el gobierno provisional, también va a coincidir con una reforma monetaria muy interesante, empezaremos a hablar ya de milésimos, después hablaremos de pesetas, y van a aparecer unos sellos que para mí, bueno, son unos sellos muy interesantes, que mientras la monarquía o el Estado estaba representado a través de las testas coronadas, en este caso de Isabel II, ahora será una recreación alegórica de una mujer, de una matrona, la que va a representar el principio al gobierno provisional y después toda esta época. Esto es lo que en filatelia se conoce con el nombre de la matrona. Aquí le he puesto más o menos una carta costaba mandarla a 50 milésimos, es decir, las tarifas van a ser las mismas en España que en Marruecos. Bueno, pues 50 milésimos, aquí tienen ustedes que es más o menos lo que costaba un kilo de carbón de la época. En el año 1870 va a empezar ya un proyecto, van a estar continuamente pidiendo desde Tánger, van a estar pidiendo reformas, y esas reformas al final, esta es una carta que ya de la reforma, es una reforma en la que ya el correo español de Marruecos se va a hacer evidente y se va a hacer visible de una manera ya oficial, y es un primer correo, digamos, a la moderna,
el que vamos a ver, porque ya es universal, ya todo el mundo, no hace falta, no son suscriptores, sino ya todo el mundo es el que va a poder acceder, va a poder echar sus cartas, va a tener una reglamentación que es la reglamentación española y va a tener unos sellos que son los sellos españoles. Se le va a dotar de unos matasellos muy específicos y muy interesantes en el que se deja constancia precisamente de la presencia española en Marruecos a través de la actividad postal. Correo Español en Marruecos, Tánger, cada una de las agencias consulares va a tener el suyo, Mazagán, Safi, etcétera. Este es el matasello que se va a dotar, igual que el resto de la península, que es el matasello de rombo, un matasello limado y la matrona. Este es el aparato legislativo del que se va a dotar. Muy interesante, que es todo lo que le estoy diciendo, muy interesante, la correspondencia va a venir por Ceuta. Va a ser el barco de Algeciras a Ceuta, va a traer la correspondencia del Correo Español, en Ceuta va a servir de una especie de oficina de receptora y a través de Ángera se va a establecer una comunicación con Tánger. Y ahí sí, ahí ya va a entrar directamente las conducciones terrestres del propio Correo Español. Se hace, y bueno, aparte, Tetuán siempre va a tener una especial significación porque por la proximidad de Ceuta va a tener una especial relación postal con nuestra ciudad. Independientemente también va a tener una rotación con Tánger. Interesante. El Correo Español se ofrece al correo internacional, pagando una pequeña cantidad, 10 céntimos de peseta por cada carta sencilla, es decir, el correo francés, si quiere que la carta que vaya a Francia circule a través del correo español, independientemente de la tarifa francesa, al correo español le tiene que pagar 10 céntimos. Esto es interesante porque después aquí va a haber sus dime y diretes. Esto es bueno, estas son las primeras estadísticas, al principio no aparece Tetuán, pero ya sí aparece. Interesante, de los totales, más de la tercera parte es la oficina postal de Tánger la que se va a llevar el gato al agua. Voy a ir un poquito más rápido. Estas son las marcas, unas marcas para mí que son bonitas, a mí me gustan precisamente, son marcas que se conocen marcas al hueco, con impresión al hueco, Correo Español, mientras por ejemplo aquí pone Correo Español en Marruecos, caso curioso, aquí pone Correo Español en África, no sabemos por qué. Esto a la hora de hacer el diseño, pues nos encontramos con esto. Y aquí tenemos la Arache, Safi, esta es la de Tetuán, Rabat, etcétera, 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 etcétera. Las emisiones de Amadeo, es más correo de la época, en el año 1870 se sigue haciendo, perdón, en el año 1873 se sigue haciendo hincapié, por favor, porque el correo por Ceuta llega tarde, tiene que ir por Ceuta, de Ceuta tiene que ir a Tánger y continuamente están pidiendo, oye, vamos a restablecer las comunicaciones por tarifa. Voy a hacer una salvedad, hay una cosa curiosa, hay un tal Francisco... la reforma tarifaria del 72, bueno, ahora veremos porque es del año 73, el correo, vamos a tener un pequeño problema, que de forma, porque al fin y al cabo son tarifas españolas, impuestos de guerra. Estamos en tercera guerra carlista y en la guerra de los 10 años con Cuba, y hay que financiarla, hay que sacar dinero de donde sea. Uno de los principales digamos, nichos de obtención de recursos es precisamente el correo. Pues bueno, pues si antes teníamos problemas para luchar contra el correo francés e inglés por la cuestión de la tarifa, pues ahora se acrecienta porque tenemos esto. Encima más caro porque hay que pagar. Y esta carta la traigo porque estas son cartas de Preupu. Bueno, pues existe un correo internacional porque hay una serie de acuerdos que España firma con las distintas administraciones postales uno a uno. En este caso se firmó, que también le afecta al correo español en Marruecos. En este caso se firma en el año 1868 con Italia y con el resto de lo que en su momento seguían siendo estados italianos, bueno, estaban en fases de unificación. Bueno, pues estos son los milísimos correspondientes. Esta es una marca que significa pagado hasta destino. Es decir, se paga en España, se haya llegado a ese acuerdo, para que cuando llegue, en este caso, a Chieri, en Piamonte, pues no tenga que cobrarse. Bien. Contrabando. Hay verdadero problema en las conducciones que tienen a Ceuta por origen o destino, ya sea a Tánger o ya sea a Tetuán, porque se pasa mercancía de contrabando, cosa que no se puede hacer porque con la correspondencia no se puede mezclar, y se rescinde el contrato. Más que se rescinde, es el propio contratista, que es el responsable, precisamente el responsable de la marroquí, de la frontera de Ceuta, el que dice que por favor que no, que lo va a dejar. Si antes valía 5 céntimos la sobretasa, ahora lo aumentan a 15, el doble justo. De esta manera no se puede competir, no se puede competir. Esta carta es interesante, bueno, son todas interesantes. Hay variación de tarifas, etcétera, etcétera. En el año 73, solamente quería hacerle una salvedad, hay un industrial, un comerciante en Tánger, que es Francisco Torras y Riera, que va a sacar y va a poner encima de la palestra una conducción novedosa, que es, en vez de hacerlo por tarifa, directamente a Cádiz.
Es una época que España está inmersa en un proceso de modernización de sus transportes, de sus comunicaciones, y el tren ya está al orden del día. La comunicación de Cádiz con Madrid ya existe y ya se está conduciendo correspondencia a través de ella. Pues ¿para qué vamos a hacerlo con tarifa? Vamos directamente a Cádiz y en Cádiz ya traemos. Además de Cádiz, la gente que quiera ir a Madrid no va a ir a Tarifa para después coger una diligencia o lo que fuere para acercarse a Cádiz. Va a pedir una subvención, va a pedir el derecho, esto es importante, el derecho de poder exportar 5.000 cabezas de ganado de las 6.000 que tiene concedido el gobierno para darle de comer a Ceuta y la parte del sur libre de impuestos, claro, no quiere pagar ningún derecho de arancel, ni tanto a la salida ni a la entrada, y también quiere quedarse con el 3% de la venta de franqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final le dicen que no, porque España no tiene dinero ni siquiera para llevar el correo diario en las provincias de Ávila, Segovia, Salamanca, es decir, muchas provincias pues le quitan. Esta es la propuesta que les comento de Francisco Torras. Hemos firmado a finales de 1875 un convenio con Inglaterra que nos facilita a España el poder transportar en la correspondencia a las Islas Filipinas en franca ventaja económica y también correspondencia al resto de Extremo Oriente, China, India, Japón. A cambio, pues bueno, pues le damos un trato de favor a Gibraltar para que pueda franquear como si formara parte del territorio peninsular. Eso en principio en Marruecos chirría un poco, y sobre todo porque hacen una gran competencia en las comunicaciones marítimas. Gibraltar se está llevando poquito a poco el gato al agua y no gusta mucho, sobre todo porque no podemos competir con ellos, tienen tarifas más bajas y nosotros encima le estamos metiendo el doble por el impuesto de guerra, pues ahí está la cosa. Mogador hace una propuesta muy interesante que en esta época, que ya hemos firmado el convenio UPU, que ahora hablaremos muy someramente. Bueno, pues aumentar las rotaciones, pagarle más los recas para que vayan más rápido, utilizar la vía de Canarias, después también que las sacas que es europea que vengan no vayan abiertas, que vayan cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la Unión Universal. Solamente le comento una cosa, que es donde nos va a hacer daño. Mientras nosotros cobramos al correo inglés y francés 10 céntimos por cada carta que quería transportar, ahora, al hacerlo la UPU le permite que las sacas vayan cerradas, toda esa correspondencia, la metan dentro y en vez de pagar por carta, paguen por kilos. Y cada kilo pues le cuesta 2 pesetas. De una manera, anteriormente, un kilo más o menos podía obtener 100 cartas, pagaría 36 pesetas, por pagar 2. Al correo español lo hace Cisco. Bueno, empiezan a cambiar matasellos, estos son los matasellos. Bueno, sobre este matasello, realmente mayormente lo he visto en Tánger, pero están los dos a la vez, este matasello al hueco como este. Y este es el matasello tipo puente. Ya en el año 1882, bueno, pues ha habido la abolición del impuesto de guerra. Esta es una época muy, muy interesante. En Berlín se está repartiendo África. En Madrid ya había visto previamente una conferencia internacional de Marruecos, es decir, se está internacionalizando la cuestión marroquí. En el año 1880 es para la cuestión de los protegidos, porque hay un desbarajuste impresionante y el sultán cada vez está perdiendo más poder sobre su propio súbdito, pero es que en Berlín, entre el año 84 y el 85, se va a repartir África y Marruecos es la única, entre comillas, que nominalmente va a quedar incólume. España incluso en enero del 85 va a aprovechar la conferencia para decir que ha establecido tratados de paz y amistad con las diferentes tribus de la zona del Cabo Bojador y que va a establecer su protectorado entre el Cabo Bojador y lo que es la Bahía del Oeste de lo que posteriormente serán los territorios del Sáhara Occidental. Y aprovecha precisamente cuando se está repartiendo para decir, oye, nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero también queremos participar de este reparto de la carta. El cólera, tenemos cólera en España. Y entonces el Tánger le dice a quien deba del Ministerio de Estado, dice, oye, mira, no tenemos material para poder desinfectar las cartas, por favor, no la mandéis por tarifa, que en este momento se estaba mandando por tarifa, y no la mandéis por tarifa, porque recuerdo que lo de Cádiz no fraguó aquello, mandarla por Gibraltar, porque supuestamente en cuanto entre por Gibraltar, los ingleses la van a desinfectar. Y estos son los matasellos tipo puente, pues, y esto es una carta bonita, pues esta carta la ve un filatélico, bueno, y se le pone los ojos como chiribita. Es una carta que está matasellada en el Correo Español de Tetuán y que va dirigida a Lyon.
Este es el matasello tipo Trébol, que es de Ceuta. Esta carta ha pasado por Ceuta, se le ha puesto el respaldo, ha llegado a una estafeta de Madrid. Esta estafeta de Madrid se ha mandado a través, aquí ha cogido el tren, que es esta es la marca de la estafeta ambulante de ferrocarril Lyon-Burdeos, ha ido a Burdeos, ha ido hasta Burdeos, el medio que estuviera establecido en Francia, y de allí ha cogido la estafeta de ferrocarril y ha llegado. Esto salió en 7 de marzo, me parece que aquí pone 6 de marzo, el 7 está en Ceuta, sí, el 6 de marzo, y esto llega a el 13, una semana, lo que suele tardar una carta de Ceuta a Cádiz hoy día, más o menos, ¿no? Sí, es así. Dependiendo de cuándo la echen ustedes, como la echen el viernes a partir de las 12 de mediodía, esto es así. Bien, estas tarjetas interpostales, José Luis nos habló muy bien de ellas, las pongo solamente a título indicativo. Este es Tetuán, hay muchas marcas de todo lo que sale de Tetuán, se contramarca en Ceuta. Esto, bueno, el año 1771 se crea, pero no se hace, el 73 se hace y se les dice a los que la estaban haciendo de forma privada que la dejen de hacer, y en el año 1886 se va a autorizar ya pues la emisión privada de las tarjetas, que bueno, pues ya se utilizará la tipografía, ya serán de esta manera. José Luis, bien. Ya empezamos a ver sellos que son lo que nos gusta a nosotros los filatélicos. Ya cada vez es más profusa la utilización del correo en Marruecos. Entonces, bueno, vemos los sellos del Pelón, ya se ha producido la restauración borbónica, etcétera. Se produjo la restauración borbónica, está la regencia de María Cristina todavía, y esto es lo que se conoce, Alfonso XIII. Estos son los sellos del Pelón, porque parece un pelón. Y es que se llama así, yo no tengo culpa, se ha conocido por todo el... y eso lo sé yo el pelón. Bien, interesante, se pide desde Tánger que se establezcan los cables. Oye, por favor, que ya que Gibraltar lo tiene, un cable que nos una, que desde Algeciras vaya a Ceuta, y que de Ceuta salgan ramales, un ramal para Tánger, otro ramal para Tetuán, y que siga hasta Melilla. Le dicen que sí, que Monte y Pedales de momento se conseguirá en el año 91, en el año 91 conseguiremos los cables, pero no con los ramales, sino los cables directamente a Tánger y directamente a Ceuta. Y lo que es más interesante, el vapor. El falucho de Tarifa, que no, que las cartas llegan muy tarde, hay mucha irregularidad y que ya es necesario que vengan por Cádiz, porque a Cádiz ¿dónde va la correspondencia? Bueno, pues entonces se va a establecer, esa va a ser inmediata, y se va a establecer con una subasta y con la casa, bueno, los hijos de Tomás Jaines son los que se van a hacer cargo de la correspondencia. Van a tener también derecho a exportación de reses, de ganado vacuno, no sé si lo llevarán a efecto. Bueno, tienen una serie de preventas para la conducción de la correspondencia. Eso va a durar. Bueno, también se pide ya, importante, se pide que los sellos de Marruecos sean propios de Marruecos, sean sellos españoles, pero que de alguna manera estén ya caracterizados. Bueno, pues eso va a llegar que en el año 1892, bueno, se haga cargo una potente compañía como es la del Marqués de Comilla, la Transatlántica Española, que se va a quedar con la subasta precisamente de todo esto. Va a haber una conducción desde Marsella, realmente desde Barcelona, pero también se hace, que va a venir una vez al mes. No, pero eso sí, es una vez al mes, son 12 viajes anuales que llega hasta Mogador. Independientemente de eso, también va a tener una conducción cada 3 días entre Cádiz y Tánger. Este es el vapor que ya muy conocido, Joaquín del Piélago, que bueno, lleva el nombre del yerno del marqués, y estas son, bueno, pues más de lo mismo. Estos son pues sellos, que aquí lo que nos va a poner de manifiesto son sellos que va a haber modificaciones en las tarifas. Estos son sellos de tarifa básica de 10 céntimos, que en un momento determinado va a subir la tarifa, y que lo que va a hacer es que antes se pagaba 25 céntimos, entre una cosa y otra, por el tema del impuesto de guerra, etcétera, etcétera, y en vez de reducirla y dejarla en los 10 céntimos antiguos, pues van a aprovechar y van a subir. Bien, esto es lo que sucede en Melilla en el año 1893, que ha quedado trascendencia también una cuestión de límites. Cuando se firma, los límites los firma Melilla en agosto del 59, un poco antes de que se inicie la guerra de África, ellos lo consiguen. Bueno, una serie de vicisitudes, deciden en el año 93 establecer una serie de fuertes perimetrales. Hay un pequeño conflicto y va a quedar una trascendencia porque se van a emitir unos sellos. Se va a decretar la franquicia, igual que la guerra de África, pero bueno, hubo unos señores que consiguieron que el alto mando en aquella época, que era el general Macías, porque el general Margallo había muerto a los pies de Cabreriza Salta, pues les permitiera hacer estos sellos.
Una de las cosas que siempre estábamos, señor, hay que reducir la tarifa, que no podemos competir. Bueno, por el año 1895, la ley de presupuesto, en junio, ya se establece una tarifa especial para Marruecos, los célebres 10 céntimos que todo el mundo está detrás de ellos. El encargado de todo el correo, que es el vicecónsul de Casablanca, Manuel Navarro, va a establecer un memorando con una serie de mejoras que se irán consiguiendo poco a poco y que va a poner en valor, sobre todo a equiparar el correo español con lo que son los correos inglés y francés. Entre ellas, establecer nuevas líneas, no solamente las que hay en el litoral, sino también meterse en el interior, lo que está haciendo Francia e Inglaterra, está presente en Marrakech, en Mequinez, en Fez, etcétera, etcétera. Y también que la línea de Ceuta, que se había perdido, que la línea de Ceuta de Tetuán, que se había perdido cuando se estableció el falucho de Tánger a Tarifa para hacer economías, pues se vuelve a recuperar. También una serie de servicios de paquetes postales, los servicios del giro mutuo, que el giro mutuo es el origen del giro postal, todo eso se irá consiguiendo poco a poco, pero muy poco a poco. Bien, en las pretensiones francesas, bueno, Francia lo que quiere es que le conduzcamos gratis la correspondencia a través de la... Es decir, de forma abierta, y entonces, claro, pues a nadie de la China, si las oficinas postales, si ellos tienen una tarifa básica muy reducida para poder trabajar en el interior de Marruecos, allá ellos, que son los... Pero querían que esa tarifa también les permitiera circular su correspondencia a través de España. Entonces, pues no hay un acuerdo, no se llega a un acuerdo, ¿por qué? Porque eso ya es correo internacional que está grabado por la UPU. Ellos lo que quieren en un momento determinado que las cartas les cuesten 10 céntimos, y no 25 céntimos como por aplicación del convenio UPU. Coleccionismo cartofílico, José Luis ya nos dio una interesante lección. Yo sí lo único que voy a dejar constancia es una cosa, los cartofílicos son unos fenómenos, porque lo que coleccionan son tarjetas postales por la imagen, etcétera, pero es que se pierde extensión para la comunicación epistolar. Mire usted, estos son las tarjetas enteros postales. Aquí efectivamente esta parte que es el anverso tiene que estar dedicada a poner el sello y a poner la dirección, pero tienen toda esta parte de atrás para poder escribir. En el momento en que ponga una imagen, ¿dónde escribe? Porque esto tiene que seguir igual. Esto tiene que seguir igual. Entonces nos encontramos con todas estas cosas. Esto hay un comisionado que lo mandan a Marruecos para decir, oye, vamos a poner un poco de orden allí, a ver qué podemos hacer. Y lo único que hace es calcar un copy-pega de lo que le ha dicho Manuel Navarro, que es el vicecónsul de Casablanca, pero sigue adornado como bonitas cosas, etc. Bueno, España no está sola. Como ya dije de un principio, primeramente compartimos penas y alegrías con el correo francés, con el correo inglés, pero es que después va a aparecer, en 1809 va a aparecer el correo alemán, con el que llegaremos a una serie de acuerdos para compartir el coste de las comunicaciones terrestres con los RECAS, aparecerá una serie de correos locales para poder ofrecer ese servicio ya entre ciudades, porque esta es de la zona más cercana a Ceuta, en este caso Tetuán. Esto es para mandar cartas de Tetuán a Saúl. Esta es para mandar de Tetuán a Alcázar-Quibir, es decir, un señor que monta una línea y nada más que tiene eso, pues bueno, pues lo que... con esto ya llegamos a lo que es el correo español, ya con estos cajetines que lo van a hacer específicos para el correo. Aquí... En principio solamente se utilizaban estos 3 sellos, que con estos 3 sellos ya tenía bastante las oficinas para poder franquear la correspondencia, pero hay un cónsul general, bueno ya, un ministro plenipotenciario en aquella época, que quizás ustedes lo conozcan, es Bernardo Jacinto de Cologan, que dice, no, mire, en vez de estos 3, no, que los filatélicos, oye, que hay muchos filatélicos, cargamos toda la serie y que paguen. Este Bernardo Cologan es en el que la película 55 días en Pekín es el que está en Pekín precisamente en aquella época y es el que después va a negociar con las autoridades chinas precisamente el final de la guerra de los boxers. Bien. Bueno, pues aquí tiene una serie más de... Ya empiezan, bueno, estamos en el año, todavía estamos en el año, bueno, es año 6. Ya saben ustedes, como bien dijo José Luis, que en un momento determinado, pues bueno, pues tenemos todo esto, va a haber reversos partidos a partir de diciembre de 1905. Esto solamente un poquito, esto hablo de la permisividad tarifaria. Hay una eclosión del coleccionismo filatélico y son tan inteligentes, y más inteligentes y listos, porque la UPU se lo permite. Que es decir, mire usted, yo le tacho esto que pone carta postal, que es tarjeta postal, y como no voy a decirle nada a nadie, porque lo que quiero es que le llegue a este señor que está en Soguellamo o a este que está en Limos, que le llegue a la postal porque es coleccionista, como no le voy a escribir nada, pues le pongo impreso y circule como impreso, que vale mucho menos de la mitad. La UPU lo admite.
La UPO lo va a admitir, en el convenio de Roma lo va a admitir, y España, pues bueno, pues también lo admite. Bueno, lo admite hasta el año 21, que se le hincha las narices, con perdón, y de no, señores, esto ya está descontextualizado, esto es de la época esto del año 19, pero bueno, en el año 19 sigue utilizándose. Va a ser en el año 21 cuando se ponga coto a esta permisividad. Bien, empezamos ya una época más moderna, ya hay presión sobre Marruecos, se internacionaliza en conflicto, Alemania, el Kaiser aparece en Tánger. Bueno, la propia conferencia de Algeciras se lo traigo porque va a haber constancia postal y constancia filatélica de todos estos acontecimientos. Una de las cosas que el acta va a recoger va a ser la creación de la policía sherifiana, bueno, de la policía marroquí en los puertos, en los principales puertos, que va a estar de alguna manera instruida pues por personal francés y por personal español. Esto debería haberle dado a España más o menos una idea de por dónde iban a ir los tiros, porque los puertos de Tánger y en el puerto de Tánger, quiero recordar, el puerto de Larache, la policía va a ser española. En el puerto de Larache y en el puerto de Tetuán la policía va a ser española, pero en el puerto de Tánger, estos son sitios donde están los consulados, en el puerto de Tánger, en el puerto de Casablanca, la policía va a ser mixta, y en el resto de puertos que están los consulados españoles, la policía va a ser francesa. Más o menos ya tendría que haberle dado. Bien, con los sucesos de Casablanca, desgraciadamente, bueno, pues Ceuta va a jugar un papel en el sentido de que la fuerza mayoritaria de la milicia va a depender del regimiento de Ceuta, del regimiento del Serrallo. La caballería va de Jerez y el resto de fuerzas son de la dotación de la guarnición ceutí. Se decreta la franquicia y también queda constancia. Esta es una fotocopia que aquí pone el regimiento de infantería de Ceuta, número 60, y esto va a ser la fuerza expedicionaria en Marruecos. Hay constancia documental y postal, en este caso de... Bueno, llegamos a este episodio, un episodio interesante, la sobrecarga de Tetuán. Llega un momento en el año 1907, los correos, sobre todo el correo francés y el correo alemán, van a admitir que los naturales, que los marroquíes paguen el facial en vez de en céntimos, en moneda francesa o moneda alemana, que la paguen en moneda hassani. La moneda hassani es un 40% y el valor inferior a la moneda española. Y entonces se organiza, bueno, pues un pequeño dislate en el consulado de Tetuán, porque las oficinas españolas quieren hacer lo mismo, pero de momento no reciben autorización. Tetuán no sabemos por qué, se investiga y no hay aporte documental que lo justifique. En mayo de 1908 va a empezar a vender los sellos de moneda hassani. Eso significa que un sello, por ejemplo, de 10 pesetas, por hablar en pesetas, pues lo va a vender a 6. Esas 4 pesetas, pues bueno, pues un déficit para el Tesoro Público Español. Se supone que, además de los sellos que ya vienen con la habilitación Correo Español en Marruecos, también tenía sellos anteriores, sin habilitación. ¿Qué es lo que se hace? Pues se compra estos sellos, el de 10 pesetas a 6 pesetas se viene a Ceuta y se vende por 10. Bueno, o por 10 o por 9. En vez de ganar, y te ganas 3. Y se especula con el sello. La manera de evitar eso es ponerle que viene de Tetuán. Solamente se hace en el consulado de Tetuán. No sabemos por qué también hacen esto. Después de aquí, desgraciadamente, el comercio filatélico va a ser, bueno, pues de alguna manera rehén de todas estas triquiñuelas. En el célebre, solamente os digo que el célebre informe que hace el comisionado que se manda a Marruecos para poner un poco de orden, lo primero que dice en letras claras, diáfanas, negro sobre blanco, como se suele decir, en botella, blanco y líquido, señores, el correo español en Marruecos siempre tiene que estar vinculado a las agencias consulares, que no se le quite. Pues lo primero que hace el señor Ortuño, que es un director general nuevo que llega, es decir que no, que se le quite y que empiece a depender de Marruecos. Perdón, de la Dirección General de Correos. Se establecen nuevas líneas, los paquetes postales ya en 1902 estaban funcionando, el giro mutuo no se consigue, solamente se consigue en Tánger. Bien, ahí no me voy a extender mucho porque esto está próximo ya. Los sucesos de Casablanca hará que Francia deje un cuerpo de ejército en Marruecos. Es una época muy convulsa en el Imperio marroquí. Hay luchas por los pretendientes para acceder al trono. Sale el Rogui, sale en la zona de Taza Melilla, sale también al-Raisuni en la zona del Jebala. Hay una lucha fratricida entre Mulay Abdelaziz, que es el sultán, y su hermano. Bueno, en resumidas cuentas, una época muy convulsa que al final
terminará con el establecimiento del protectorado, será el protectorado francés que después derivará también en los acuerdos con España. Mientras tanto, bueno, por la Ley de Comunicaciones nos va a ofertar que los vapores Correos de África en el año 1910 entrarán en Ceuta porque se quedan con la subasta. Es una anuencia de un par de empresas valencianas, los vapores valencianos de Correos y la Roda Hermanos. Y precisamente eso va a ser en el año 1910, que va a ser el germen posterior en el año 1917 de la Compañía Transmediterránea. Hay los sucesos de Melilla, más igual, época muy convulsa, y esto es lo que va, después de los, más o menos, en el año 1900, cuando termina la guerra de Melilla, nos vamos a encontrar con una red postal que se llama así, se llama Correo Español en Marruecos, que va a depender de forma orgánica, de forma, ella per se, va a depender de la dirección, y después todo esto que sigue estando en Marruecos, pero que van a depender de Melilla, no van a depender de Tánger, van a depender de Melilla, y a través de Melilla van a depender de Málaga. Es un tanto, bueno. Llegamos al año 1912, se firma el acuerdo de protectorado y el acuerdo de protectorado lo firma Francia y nosotros firmamos con ellos, bueno, pues no que la zona donde tenemos más interés, que es la zona norte y lo que hay enfrente de Canarias, que después será Cabo Jubi, bueno, pues dentro de esos acuerdos pues hay los servicios que España mantiene en Marruecos pues, se van a traspasar al nuevo gobierno jalifiano y entre ellos el 1 de julio de 1914 España va a suprimir todas las oficinas postales que mantiene en la zona norte, entiéndase Tetuán, Larache, en la zona de Melilla tiene Nador, Avanzamiento, tiene una serie, y se la va a traspasar al Correo Jalifiano. Y va a llegar un acuerdo con Francia, que a partir de agosto de 1915, todas las que mantenemos en la zona francesa, el protectorado francés, pues se traspasarán a lo que será el Correo Sherifiano. Entramos ya en otra época filatélica muy interesante, que es la época de protectorado. Aquí le traigo lo que durante 10 años los filatélicos se van a ver abocados a coleccionar, que es el mismo sello con distintas habilitaciones. La primera época Marruecos, la segunda época protectorado. Aquí Francia nos quiere dar un tirón de oreja porque dice que nosotros no tenemos protectorado, que lo que tenemos es una zona. Bueno, pues después se pone zona, pero es que la zona del sur, que sigue siendo orgánicamente protectorado español en Marruecos, pues le hacemos el mismo sello, pues en vez de ponerle esto, le ponemos Cabo Jubi y en vez de vender una serie al coleccionista, pues le metemos dos. Bueno, mientras tanto, pues bueno, aquí tienen ustedes, sigue funcionando el correo en la parte del sur, el correo de Marruecos. Aquí hay un rifirrafe a la hora de traspasar las agencias postales, se las traspasa realmente a Francia, que es la que parte, digamos, la que controla aquella zona. Con el cónsul son empleados de correo ya, con el empleado de correo, el jefe de la estafeta de Mogador, que es muy renuente y reacio a pasarle los bártulos al empleado francés. E incluso Francia llega a acusarlo de connivencia con los alemanes. Hay que recordar que estamos en plena guerra mundial, en connivencia con los alemanes que han tenido que salir huyendo de Mogador y de todo el Interland para refugiarse en Canarias. Con estas, pues llegamos ya al fin. Esto es más o menos lo que va a pasar después. Cabo Jubi se ocupa en el 16, el territorio de Guinea en el 34, estas son zonas donde va a tener presencia el Correo Español. El Correo Español se va a quedar circunscrito solamente a la zona internacional de Tánger. Tánger sí va a seguir funcionando, pero ya va a integrarse orgánicamente en el Correo Español como estafeta propia. Y va a estar funcionando pues, hasta la independencia de Marruecos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tánger será anexionada a la zona de protectorado, que formará parte del Correo Jalifiano, después se restituye, bueno. Y esto lo he dejado aquí como último para que vean ustedes lo importante importante para el coleccionista, que no solamente se debe quedar en lo externo, sino que debe profundizar en el conocimiento. Mire usted, esta carta fue subastada en el año 99, es una subasta por una casa española, pero subastada internacionalmente, creo que fue en Nueva York, no me haga mucho caso a ese respecto. FED, 1878, y pone un cuño que pone correo certificado de FED. Yo, la primera referencia que he visto de una estafeta postal en FED es cuando se abre en febrero de 1909. No hay consulado en FED, no hay estafeta en FED. Y ahí lo dejo. Y con esto termino, siento haberme pasado un poquito, pero si tienen ustedes alguna pregunta, aunque sea rápida, pues intentaré contestársela, y lo que espero y deseo es que salgan de aquí con el gusanillo de haber conocido algo distinto y que le impela a seguir profundizando, porque hay mucha, como se dice vulgarmente, mucha tela que cortar. Y muchas gracias.